Bien, esperemos la notificación de que me diga que ya todo está bien. Nosotros ya hemos culminado con éxito programación orientada a objetos, UML y Java. Vamos ahora a la siguiente parte del curso, que es el desarrollo de interfaces web y móviles multiplataforma, haciendo énfasis en la tecnología de front-end. Me interesa que manejemos todos, ¿ok?, la claridad del concepto. ¿Qué es una interfaz? El diccionario de Oxford nos dice que una interfaz es un dispositivo capaz de transformar, qué barbaridad, no puedo ni escribir, las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro. Eso es una interfaz. O una zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro. La RAE define interfaz como conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes. Esto me gusta, sistemas independientes. Tengo un sistema, tengo otro sistema, le tengo que hablar, tengo que escuchar. ¿Cómo lo hago? A través de una interfaz. Naturalmente, para nosotros la interfaz es el lenguaje. Yo me voy a comunicar con ustedes, necesito hablar castellano, necesito hablar español. Si hay gente que habla inglés, podemos hablar en inglés o en cualquier otro idioma, pero hay una interfaz, ¿sí? Es ese dispositivo capaz de transformar mis señales en otras que usted comprenda. Entonces ya hay gente que se va a poner muy técnica, las cuerdas vocales, que nada, pues vamos más relajados, ¿no? Conexión física o lógica entre una computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de telecomunicaciones. La interfaz es esa frontera, es la frontera que está entre usuario y máquina, entre programa de aplicaciones con programa de aplicaciones, entre cliente-servidor. El protocolo TCP/IP es una interfaz. La interfaz es esa zona, esa frontera, ese espacio que me permite llevar información de un sistema independiente a otro sistema para que se puedan comunicar. Eso es una interfaz. Entonces, nosotros tenemos interfaces en línea de comandos. Miren acá, tenemos una interfaz en dos pantallas, divido la pantalla en dos. Acá estoy seleccionando algo, aquí estoy viendo retroalimentación. Tenemos interfaz táctil, ¿sí? Tenemos interfaz de escritorio, como nosotros manejamos en nuestros sistemas operativos de máquinas de sobremesa. Pero al final lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no? Está el usuario, hay una interfaz gráfica, hay un servidor de imagen, tenemos el kernel y tenemos el hardware. Acordémonos de sistemas operativos. Y aquí hay un Windows Manager. Pero aquí hay una interfaz entre el usuario y la interfaz gráfica. Y hay una interfaz entre la interfaz gráfica y este servidor de imagen para poder comunicarme en modo kernel con el sistema operativo. Son interfaces. Esas fronteras son interfaces. Actualmente hay algo bien interesante y es que las fronteras se han dividido. Perdón, se han unido y la división es bastante extraña. Nosotros tenemos el sistema operativo de Huawei que nos permite ubicuidad. No importa dónde lo instale, el sistema es el mismo. Y la interfaz se convierte en responsive. Si estoy en un carro, lo optimizo para un carro. Si estoy en un Smart TV, lo optimizo para un Smart TV. Pero el sistema operativo es el mismo. Lo que me cambia es la interfaz. Antes era bastante común que la gente ofrecía aplicaciones para celular que lo único que hacía era que se conectaba con el navegador. Ahora tenemos interfaces que aunque esté con el servidor, es una aplicación nativa. Y me comunico con el servidor, obtengo los datos del servidor y en vez de visualizarlo en un navegador, lo visualizo en una app nativa para eso. Las interfaces web generalmente, porque voy a quitar este caso de acá, se acceden a través de un navegador. Tengo aplicaciones de escritorio, tengo aplicaciones móviles y tengo aplicaciones web. Aplicaciones de escritorio, formularios con ventanas, juegos que estoy corriendo desde mi máquina, aplicaciones móviles, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el IDE de IntelliJ,
Hay una parte en un inicio donde nos dice, quiero utilizar Kotlin, o quiero utilizar Maven, o quiero utilizar algo, o quiero utilizar JavaFX para hacer una interfaz móvil. Podemos utilizar el Design Builder para hacer una interfaz de escritorio o móvil y luego manipular los objetos desde el lenguaje. ¿Ok? En la programación web nosotros tenemos lo mismo. Vamos a tener una interfaz construida con tecnología web, HTML, CSS, JavaScript, JSON, Ajax. Vamos a tener una interfaz construida en eso y lo vamos a pegar con un lenguaje del lado del servidor. Generalmente es PHP. ¿Es la única? No. Tenemos páginas JSP, tenemos páginas de Microsoft con la tecnología .NET. Entonces, dependiendo del frontend y del backend, ¿cómo vamos a ir nosotros mezclando estas tecnologías? Para ver las cosas desde el lado del cliente, desde el lado del servidor, o aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio. Pero todas necesitan interfaz. La Fundación Carlos Slim tiene este sitio, Capacítate para el Empleo, ¿sí? Y ellos tienen cursos, tienen bastantes cursos. Les he seleccionado algunos. Acá tenemos el curso de asistente web, el curso de desarrollo de aplicaciones en la nube, desarrollo de aplicaciones móviles. Voy a dejar de lado esta parte de acá porque esto es un hito que nació de la necesidad producto del desarrollo de interfaces. Todas las aplicaciones tienen una interfaz porque me tengo que comunicar o con otro sistema o con el usuario. Pero eso ya se convirtió en una ciencia. Entonces, vaya, si nosotros vemos, por ejemplo, este temario, desarrollar el frontend, bla, 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 definición y tipos de APIs, ok, está bien. Requisitos previos de codificación, ok. Diseño de interfaz de usuario, derechos de autor, experiencia de usuario, requerimientos del cliente, proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. Esta parte de requisitos previos de cuando yo considero las necesidades del usuario ha evolucionado en User Experience, que es experiencia de usuario. No me basta tener una interfaz. La interfaz tiene que ser optimizada para mis usuarios. El sistema puede ser el mejor del mundo, pero si el usuario no lo siente intuitivo, es un fracaso. Se puso a gamers de esta generación que juegan Free Fire y que juegan Fortnite y que juegan este tipo de videojuegos a jugar los primeros niveles de Mario. Nosotros, los de mi generación, vemos las monedas y sabemos que son monedas. Ellos no sabían si eran monstruos o eran ítems. La interfaz de usuario nos dicta mucho. La manera natural de tocar. Hay gente que ustedes van a ver que va al cine y le quiere poner pausa a la película. Ay, que quiero ir al baño y se da cuenta, no, si estoy en el cine. O hay gente que no ve algo y parece mentiras. Está viendo con sus propios ojos y le quiere hacer zoom. Ay, es que no miro y tiene la necesidad de hacer zoom en el aire. Y se ha dado. Hay gente que escucha el celular y no está sonando. Estamos acostumbrados a la retroalimentación. Hay una experiencia de usuario en la interacción con los sistemas y es vital para el desarrollo de interfaces manejar la experiencia de usuario. Este ya es ya podemos ver conceptos básicos de experiencia de usuario, relación de otras disciplinas, éticas, medidas de seguridad, UX en la vida cotidiana, proceso de trabajo, investigación de usuario, creación de perfiles, historias de usuarios, user journeys, líneas de tiempo en layout, historia de un usuario para un producto. Está interesante, porque cualquiera pensaría, es un curso de experiencia de usuario, voy a empezar a ver frontend, voy a codificar. Antes de codificar, hay que aprender a ver al ser humano como usuario. Vean, psicología para el diseño, ergonomía cognitiva, paleta de colores. Y esto creo que utiliza esta herramienta que la vamos a ver más adelante para poder hacer un prototipado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya me puede construir una interfaz. Hay software automatizado para construir interfaces. No las tengo que construir a pie. Hemos separado esas capas de programación de frontend y backend
no solo en programación web, sino que ahora yo puedo tener un formulario, puedo tener una interfaz y luego importo esos archivos a mi IDE en XML y empiezo desde programación como si fuera backend a manejar esa interfaz, aunque la aplicación sea de escritorio o sea móvil, pero empiezo a manejar una interfaz que no construí yo, que no me puse yo a dibujar las ventanas y todo lo demás. La experiencia es muy bonita, pero les digo, ustedes pueden tener el mejor software del mundo y si la experiencia de usuario no es satisfactoria, le crea sesgo. Y es un problema serio porque si el primer acercamiento no gustó, el usuario va a estar predispuesto para el segundo. Esto es en cuanto a Capacítate para el Empleo. Son cursos gratuitos que les dan el diploma. ¿Vale la pena tomar el curso si se va a dedicar a programación? Sí. Si se va a dedicar a diseño gráfico, también. Si se va a dedicar a atención al cliente, también. ¿Va a hacer auditoría? Pues sí, porque tiene que hablar con las personas. Entonces, esta parte de comunicación efectiva da. Y esta parte de Capacítate por el Empleo también tiene otra de comunicación efectiva en grupos, cómo dar instrucciones, cómo atender videollamadas, que parece broma, pero no es tan sencillo. Todo tiene su ciencia. Si vamos a edX, esta plataforma, una iniciativa de las mejores universidades del mundo para que el tercer mundo tenga clases de estas universidades, hay 24 resultados relacionados directamente con experiencia de usuarios. Introducción a la experiencia de usuario por la Universidad de Montreal, UX Design, Product Design, Prototyping and Testing, porque sí, hay que hacer prototipos, hay que hacer pruebas, pero eso tiene que ver con experiencia de usuario. Investigación en experiencia de usuario. Código creativo, ser creativos. Por favor, acuérdense que la abstracción es la base para lidiar con la complejidad. Ser creativos es una competencia muy valiosa. Prototipado de UX, User Experience, diseño de usuario de experiencia de usuario, factores humanos y cultura en el diseño. ¿Ven? Personas discapacitadas, bebés, personas de la tercera edad, personas con obesidad, dependiendo de mi cultura, de mi religión. Es que, y esta universidad es la Tsinghua, creo que esta es de China, ¿no? Data Analysis a través de UX es una ciencia completa, ¿sí? Es una ciencia completa y por eso es que yo les digo que es muy diferente hablar de frontend que hablar de desarrollo de interfaces. Porque para hablar de desarrollo de interfaces necesito una buena base de esta tecnología, pero me tengo que centrar en teorías del color, en líneas gráficas, en la psicología, navegabilidad, usabilidad, carga, tiempos de... O sea, son tantas cosas que yo tengo que ver que sí son ramas completamente separadas. Por eso es que ahora hay cursos exclusivos de UX. La gente comienza estudiando la tecnología frontend y luego se va a esta parte. De hecho, el mismo Google en Google Academy, ¿sí? Tiene este curso y es gratuito y les dan certificado. Certificado profesional, diseño de experiencia de usuario. No les puse el sílabo, ¿sí? No les puse el sílabo. Ayuda económica porque el curso es gratuito. Pero si usted quiere un certificado, ¿sí? Puede pagar, pero ellos dan beca. Usted dice, mire, yo soy de Honduras. Solo con decir eso, bueno, pues entendemos su situación, sabemos cómo está la situación en su país. Entonces no se preocupe. Pero es un curso certificado. De hecho, comenzó la semana pasada y no me he inscrito. Me debería de inscribir, de verdad. Está en inglés, eso sí. Son menos de 6 meses, creo que son 4 meses, son 12 semanas. No, son 16 semanas y es pesado. Habla de estadística, habla de investigación, habla de psicología. Al final uno hace un prototipado. Y no crean que es que ustedes manejan directamente HTML con C. No, o sea, y es lo que vamos a ver ahora. Hay software para eso. Otra cosa que nosotros tenemos que considerar es precisamente, y aquí les dejo los sitios para que ustedes puedan consultar, también es el manejo de APIs, ¿sí? Porque el API me comunica una interfaz con otro sistema.
O sea, yo tengo mi sistema, tengo mi servidor, tengo mi backend y me voy a comunicar a través de un API, que este API ya es una interfaz, es una frontera de comunicación como tal, pero es una frontera que a veces se da de software a software y está embebido en otro tipo de interfaz. Entonces yo tengo aplicaciones nativas para mis dispositivos iOS o Android, pero también tengo web application. Yo voy a hacer una aplicación nativa o yo voy a hacer una aplicación web que me corra en un dispositivo móvil. Tengo que ver eso. Y claro, voy a utilizar Kotlin, voy a utilizar Java, voy a utilizar un sistema gestor de bases de datos, voy a utilizar un lenguaje de programación y también tengo que ver la parte de frontend. O sea, ¿qué me va a correr en el escritorio? ¿Qué me va a correr en el servidor? Yo puedo tener para mi aplicación de escritorio Java y puedo tener para mi aplicación en el servidor Python sin ningún problema. Mezclo tecnologías. Entonces, eso nos lleva otra vez a aterrizar en esta parte de acá. El backend ya lo estuvimos viendo. Toda nuestra parte de programación, metodología, lenguajes 1, lenguajes 2, que vimos, eso era backend. Es más, nuestros programas estaban en modo de comandos. No me preocupó mucho la interfaz. Lo que yo tengo que preocuparme ahorita es la parte del frontend, lo que va a ver el usuario. Esa interfaz. No me voy a poner a ver la comunicación por APIs, que de todas maneras ustedes la ven más adelante, creo que el lenguaje 4 ven de lleno la parte de APIs, pero sí vamos a ver esta parte del frontend. Y aunque hay muchísimas herramientas, esta triada de acá no la puedo obviar. Eso es el top. O sea, si voy a hablar de frontend, voy a hablar de programación web, voy a hablar de interfaces, tengo que hablar de HTML, de JavaScript y de CSS. Sí, puedo hablar de XML también, pero de aquí viene, de aquí va. De esta gente de SIG, ¿qué es una interfaz web? Es el nombre que se utiliza para referirse a la estructura diseñada en cualquier aplicación web y que le permite al usuario acceder a contenidos de dicha web cuando esté navegando. También se puede designar como interfaz de usuario, interfaz gráfica de usuario. Utiliza un conjunto de componentes visuales, imagen o texto, y esta parte me interesa, interactivos, botones, casillas, cuadros de desplazamiento, controles y de diseño para representar la información y acción disponible. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo que permita la comunicación con el usuario, que es un sistema independiente, y el sistema operativo, que es otro sistema independiente, de un ordenador o dispositivo móvil. Un poco de historia y una promoción que ellos hacen de su curso, deberían de verlo. Esta gente también tiene esta infografía de 10 principios de usabilidad heurística para el diseño de interfaz de usuario. Visibilidad del estado del sistema. Tengo que darle a los usuarios una retroalimentación adecuada. Correspondencia entre el sistema y el mundo real. Que la información aparezca en orden natural y lógico. Primero una ventana de login, luego mi panel principal. Si estoy matriculando, ¿qué es lo que me va a salir? Primero el nombre de la clase, luego que me salgan las secciones y la opción de poder agregar. No es que voy a poner mi nombre de usuario, mi contraseña y me va a tirar de un solo las secciones. Así una sola lista hacia abajo, 100 secciones. O sea, no, tiene que haber cierta correspondencia entre el sistema y el mundo real. No es tampoco que voy a mostrar código a medias. Control de usuario y libertad. Si el usuario se equivoca, que borre el formulario. Interesante, mandé una foto que no quería, pues la puedo borrar. Quiero que algo se vea una vez, que se vea una vez. Tengo que dar esa libertad, que el usuario tenga el control de lo que está haciendo. Hay que prevenir errores, eliminar condiciones propensas a errores. Todo tiene que estar lo suficientemente abierto para ser flexible, pero lo suficientemente cerrado para que no haya errores, para minimizar el uso de manejo de excepciones. Coherencia y estándares. No es que en una página voy a salir con una X y en la otra página voy a salir con una W del mismo sitio. No es que para ampliar en una parte del sitio voy a pellizcar, compré la licencia para poder utilizar esa innovación, y en la otra voy a tener una lupa con una barra de desplazamiento. Tiene que haber coherencia, tiene que haber un estándar. Estamos trabajando en grupo y viene Helen y Helen pone el nombre de usuario en la esquina superior izquierda y el menú en la esquina, en una barra lateral izquierda.
pero luego viene Maverick y pone el menú en una barra a la derecha y el nombre de usuario en la esquina inferior. Entonces, cuando estoy en un módulo, en el módulo de crear gerente, crear personas, crear cliente, estoy en la interfaz de Helen, que funciona de una manera, pero cuando estoy en consultar facturas, estoy en el módulo de Maverick, que es completamente diferente. Es cansado, hay coherencia, hay estándares. Reconocimiento en vez de recordar. No es que me tengo que aprender los pasos. Antes, en aquellas terminales tontas, ustedes podían ver en los bancos, ¿sí? Monitores Hércules, monitores monocromáticos o monitores de un solo color, que ellos tenían una interfaz. Apriete F1, luego le da Enter, luego F2, luego escribe el código. Aquello mecánico. No. Reconozca qué es lo que tiene que tocar en vez de memorizar. Tiene que ser lo suficientemente intuitivo, que el usuario tenga que preocuparse menos de aprender algunas cosas. Flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético, y esto es importante, minimalista. Menos es más. No le voy a dar más opciones de aquellas a las que no puede acceder. Hay gente que diseña una interfaz y le pone un menú con todas las opciones y luego entra, no tiene permiso para hacer eso. Entonces, si no tengo permiso, ¿para qué me lo muestra? Que solo me muestre lo que puedo hacer. Necesito ver un reporte, me sale la par, ¿quiere crear usuario? No, o sea, si yo necesito crear un usuario, me voy a ir a la parte de crear usuario. Ahorita estoy concentrado en reportes, a menos que sea una acción secundaria que necesite crear un usuario. Entonces, tiene que ser estético y minimalista. Lleva tantos minutos conectados, ¿necesito saberlo? Tal persona salió de sesión, ¿necesito saberlo? ¿Qué tipo de sistema estoy usando? Ayuda y documentación. Y no nos gusta documentar, pero tienen que haber manuales. Como ustedes pueden ver, el desarrollo de interfaces es una ciencia en sí misma, que ahora la podemos encontrar en User Experience, en experiencia de usuario. Pero para poder desarrollar esas interfaces, necesitamos tecnología. Necesitamos tecnología front-end, necesitamos tecnología back-end, necesitamos nuestra lógica de metodología de la programación y necesitamos experiencia socializando con personas. A mí no me gusta mucho eso. Yo la verdad prefiero trabajar más con máquinas que con personas. Pero sí, porque para mí puede ser más cómodo salir de un web de una manera, pero yo ¿quién soy? El 1% de la población, no soy nada. Yo tengo que hacer las cosas como la mayoría está acostumbrado. Si es un error, pues tengo que ver cómo le cambio el chip. Pero no, o sea, es que hasta para innovar hay que tener cuidado, porque si la innovación, por muy buena que sea, no le llega a la experiencia de usuario, fue un fracaso. Puede ser muy buena. Vean la interfaz gráfica con Lisa en la historia de Apple. La primera máquina era interfaz gráfica, era genial, pero no pegó, ¿ok? Ahora, y yo no sé quién se salió, pero lástima que se salió. Su proyecto para esta segunda parte del curso está íntimamente relacionada a esto. Yo puedo acceder a un sistema a través de un navegador o a través de una app nativa que se conecte en el sitio web. Sí, estoy hablando de dispositivos móviles. Estoy hablando de desarrollo de interfaz web y desarrollo de interfaz móvil. ¿Sí? Toda esta parte de experiencia de usuario, tal vez regreso a tratarla al final. Porque antes de empezar con esto, es necesario saber HTML, JavaScript y CSS. Pero, es necesario conocerlo a nivel de programación, porque cuando yo tenga el formulario, ese formulario ya voy a ir viendo las características del form en HTML, cada elemento tiene un nombre, tiene un ID, tiene una clase, y yo la voy a manipular a través del código, pero me voy a conectar siempre a esta tecnología. Entonces, hay software creado para el diseño de interfaces. Y la frontera es tan pequeña que ahora están pensados siempre en que la interfaz web sea idéntica a la interfaz móvil. Entonces, yo les pongo acá una serie de software
nombres de programas: Balsamiq, Mockingbird, InVision, Mockup Builder, Hot Glue, Figma, Adobe XD, Framer X, Sketch. Sketch es muy bueno, por cierto, se los digo, Sketch es muy, muy bueno, pero creo que tiene una parte de paga. Mock Plus, Mockflow, Azure, Adobe Comp, Front. Y aquí, en esta parte, la separo, aunque hay algunos que puedo mezclar, porque hay unos que se dedican solo al diseño de la interfaz, pero hay otros que me permiten un prototipo de navegación. Digamos que estoy haciendo un sistema para un restaurante. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que teníamos en UML de una chica que en una tesis puso un sistema de un restaurante en línea y tenía su UML? Pues digamos que le vamos a hacer la interfaz a ese sistema en línea. Entonces tengo la ventana de login, y la ventana de login, si yo le presiono acceder, me va a mezclar un menú, y luego el menú, si yo le doy, me va a ir mostrando. No necesito programarlo ni hacer las validaciones cuando es un prototipo. O sea, si le doy a aceptar, que me muestre, y si doy, presiono un segundo botón aceptar, que me muestre el mensaje de error, porque solo es enseñarle al usuario cómo va a funcionar. Es un prototipo, me reúno con el cliente y le digo, esto va a funcionar más o menos así. Entonces, es como el Golden Path cuando Steve Jobs presentó el iPhone, que el iPhone no estaba listo. Entonces, él tenía varios iPhones, ¿sí? Y varios iPhones, y cada iPhone hacía una cosa diferente. Y había alguien en el atril cambiándole el dispositivo, y él solo lo tenía que agarrar, y cada uno de ellos hacía cosas distintas. O sea, eso es aquí exactamente igual. Entonces, este software de acá me permite no solo hacer el diseño de la interfaz, sino que me permite prototipar la navegación. ¿Cómo va a funcionar? El proyecto de ustedes para esta segunda parte va a ser crear una interfaz de usuario. No sé si para un restaurante lo van a hacer todos, o unos para un restaurante o una ferretería. Me dan ganas que todos hagan el mismo. Que todos hagan el mismo. Aquí han manejado Hugo, por ejemplo, cualquiera de esas cosas, tiene una interfaz. Hacer algo similar, que yo me pueda conectar y que tenga la parte de los administradores y que tenga la parte de los clientes. Entonces ustedes van a agarrar una herramienta de estas, ¿sí? Una herramienta de estas, aunque el video queda, si quieren háganle captura. Van a agarrar una herramienta, van a tener un sistema, primero tienen que pensar en el sistema, ustedes ya conocen, no lo van a programar, esa es la ventaja de UML, y no me van a hacer el UML, bueno, sí, lo podría pedir en Umbrello, todavía no sé, pero ustedes van a ver las clases, van a ver los módulos que necesitan, van a bosquejar un sistema, y luego van a venir a una de estas herramientas y me van a construir la interfaz. Ese es el proyecto. Construir una interfaz usando una de estas herramientas. ¿Cuál es la ventaja? No necesitan programar con HTML, CSS y JavaScript. Estos son interfaz gráfica, son arrastrar, colocar, poner, pero son elementos web, son elementos XML, son elementos HTML. Entonces, la manera de hacerlo es muy intuitiva, es muy bonita, y al final ustedes lo exportan, y dependiendo de a dónde lo exportan, van a ver qué es lo que ustedes obtienen. Van a obtener o los XML o los form, o van a obtener los HTML. Para prototipos, Azure, Just-in-Mind, InVision, Fluid UI, Proto.io, Conceptly, Apery.io, ¿ok? También para crear aplicaciones ya directamente está Pop, Launch, Realizer y Form. Acá les dejo una web donde ustedes pueden acceder a los enlaces y está la descripción. Aparte, enlaces relacionados siempre que van a encontrar aquí mismo, comparación de 4 populares, herramientas interactivas de prototipado, ¿ok? Basadas en páginas, ¿sí? Como sitios web. 54 wireframing tools and apps sorprendentes, 20 excelentes wireframing tools para móvil. Wireframing, cuando quien recuerda HTML sabe lo que son los frames, los marcos. Entonces, este tipo de marcos es para desarrollar esas interfaces. Les digo, esta es una ciencia completa. Es una ciencia completa que ustedes lo que van a hacer es buscar uno de estos y vamos a comenzar a desarrollar la interfaz. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de Balsamiq. Sí, Balsamiq se ve así.
Entonces yo tengo la página web y digo, aquí va a haber un párrafo, aquí va a haber un cuadro de lista, aquí va a haber estos elementos y esto de acá. Pero cuando me conecte en el celular, esta información se va a ver así. Y es responsive. Y cuando ustedes generan al final el prototipo, pueden navegar en él. Es lo bonito, pueden navegar. Este bosquejo, como ustedes pueden ver, es gráfico, es arrastrar, colocar. Arrastro mi objeto, le modifico las propiedades. Vamos, ustedes son programadores y programadoras orientados a objetos. Arrastro el elemento y le modifico las propiedades. Y ven, esto es algo parecido a Twitter, ¿sí? Aquí está mi perfil. Esto es un perfil de una red social. Se hizo la interfaz de usuario y el bosquejo es sketch. Eso es lo que está traducido. Al final exporto el prototipo y yo puedo ver lo que yo hice. Y me puede, o sea, si yo le doy clic aquí, me va a llevar acá y me lo va a mostrar de esta manera. Esa interactividad se puede hacer en los prototipados. Esta es la interfaz de UXPing, bastante agradable para los que les gusta Mac. Otra cosa interesante, Creana tienes 500, llaman 506 descargas porque tiene plantillas. Hay plantillas para diseños de interfaces. Y ustedes vean acá, Development, desarrollo, User, interfaz de usuario, experiencia de usuario. Ah, no les hablé de esto, que hay una relación de la interfaz, no sé si se los dije, la interfaz de usuario con la experiencia de usuario. Entonces, hay plantillas que ya tienen considerada esta triada, el frontend y el backend. Y Creana solo se registran en el sitio y ustedes pueden bajar esas plantillas. Cuando hablamos de una interfaz web, yo les mencioné, utiliza un conjunto de componentes visuales, imágenes o texto, y partes interactivas, botones, botones de radio, cuadros de listas, text áreas, cuadros de desplazamiento, canvas de arrastrar y colocar, y eso es la parte de frontend. Acá tenemos diseños, elementos para diseños modernos, elementos modernos para el diseño web, perdón, porque yo puedo embeber un video, puedo colocar fotografías, tengo este desplazamiento, guías de desplazamiento de esa marquesina, pueden ser en botones, pueden ser en imágenes, pueden ser a través de botoncitos con números, cuadros de lista, cuadros de área, figuras, calendarios, botones de radio. Tengo un montón, un sinnúmero de elementos modernos. Esos elementos modernos de la parte web están acá. HTML, CSS, JavaScript y JSON. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, ¿ok? Si ya sabemos JavaScript, JSON solo es un agregado, media hora de explicación y ya se va. Y esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. De nuevo, la parte de experiencia de usuario es importantísima para el diseño de interfaces. Interfaz es esa zona de comunicación entre dos sistemas independientes. Interfaz móvil, interfaz web, interfaz de aplicaciones de escritorio, nosotros las manejamos. Pero para ponernos a la parte de frontend, vamos a necesitar esta tecnología de aquí. Para fines del curso, porque claro, yo entiendo que hay gente que ya lo maneja, entonces le va a ir súper bien, esto va a ser un día de campo. Hay gente que medio lo maneja, vamos juntos, estamos metidos juntos en esto, vamos a repasar estas tecnologías mostrando lo más importante, que ya después usted con una guía de usuario, un sitio web, alguna consulta, va a poder sobrevivir y va a poder hacer sus proyectos. Me interesa dedicar HTML, sus clases propias de HTML, CSS, sus clases propias de CSS, JavaScript con JSON, y si nos da tiempo, que de verdad lo espero, regresar a esta parte de acá, ¿sí? Regresar a esta parte de aquí. Sepan ustedes entonces que mañana y posiblemente el miércoles estemos hablando solo de HTML y que el miércoles y jueves estemos hablando de CSS. Que la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana hablemos de JavaScript con JSON. Y luego ustedes ya tienen Semana Santa. Para cuando ya estemos en JavaScript y en JSON, ya van a tener el diseño instruccional del proyecto. Y en todo caso, si retomamos hasta acá, ya sería un apoyo para ustedes con el proyecto, porque agarraría cualquiera de estas herramientas,
Es más, ustedes vayan viéndola, cuál les parece mejor, cuál tiene más parte gratuita. Hay unas que son completamente gratuitas, hay otras que tienen una parte premium, para que si ustedes quieren nos centremos en una herramienta. Entonces ustedes desde ahorita vayan revisándolas, vayan viéndolas. Damos antes de Semana Santa esta parte de aquí y a la par que estén trabajando en el proyecto, podríamos retomar esta parte de acá, trabajan esa semana y en reposiciones, en la semana de reposición, ustedes envían ese último proyecto y esto se acabó. Para la semana anterior a reposiciones, después de Semana Santa, estarían los exámenes. Les digo, la intención es que ustedes en Semana Santa descansen y que la semana después de esa y 2 días más estén trabajando en el proyecto. No les mentí, son las 10.